buenos días. Mira, yo creo que mi mayor aprendizaje ha sido sin duda el humano, es decir, el tiempo que he estado como médico en consulta me ha enseñado dos cosas fundamentales. Una es la relativización de los problemas, es decir, cuando uno se enfrenta a tener que dar malas noticias o a tener una persona delante que de alguna forma tiene un diagnóstico complicado y que pues, puede conllevar incluso una tragedia a nivel personal. Yo creo que eso a título personal te enseña a relativizar las cosas y de alguna forma a priorizarlas. Y yo creo que es una enseñanza, que sirve para todo, ¿no? Y también la escucha activa, es decir, cuando uno es capaz de tener la paciencia de escuchar a la persona que tenga delante, bien sea en la consulta o bien sea en cualquier reunión profesional, estás escuchando el problema, el diagnóstico y la solución. Es decir, normalmente yo creo que se trata de todos hacer un pequeño paréntesis y escuchar, porque al final la escucha activa es la que te da la solución a muchísimos problemas, ¿no? Y yo creo que esos han sido mis mayores aprendizajes, que de alguna forma los he entrenado en la consulta, siendo médico. Me gustaría un poco más que nos contases más sobre los hospitales San Roque, pues un poco más sobre el grupo y sobre todo qué retos tenéis este año. Hospitales San Roque tiene una historia curiosa, una historia bonita, es un hospital centenario y se le ocurrió a una serie de médicos canarios que fueron bastante visionarios para la época, que aquí en la comunidad canaria había una serie de necesidades sanitarias que no estaban resueltas, fundamentalmente inicialmente quirúrgicas, y ellos decidieron pues crear un hospital un poco con orientado a esas necesidades que ellos habían detectado en la población. En este sentido, yo creo que fueron pioneros visionarios porque, como te digo, era una época, estamos hablando de hace más de 100 años, era una época en la que no estaba la sanidad estructurada tal y como la conocemos hoy en día, no estaba el Servicio Canario de la Salud, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues ellos en su época intentaron introducir aquello que creían que era más novedoso, hicieron unos quirófanos, siguiendo los modelos extranjeros y de alguna forma pues empezaron una actividad, lo que se conocería como una actividad privada hoy en día, ¿no? Entonces, bueno, el hospital, a medida que fue evolucionando, fue siendo pionero en la incorporación de la tecnología. Tanto es así que nosotros en la actualidad proveemos a los hospitales públicos de determinados servicios que ellos no tienen. Y eso ha sido un aprendizaje bonito. Yo creo que la colaboración público-privada, que tantos detractores tienen más a nivel político que a nivel social, yo creo que es un ejemplo en sanidad de lo que se puede conseguir en términos de salud para la población y en términos de eficacia con las listas de espera, de eficacia diagnóstica y por lo tanto de disminución de la morbimortalidad de determinados procesos. Y yo creo que ha sido, a título personal, para mí uno de los mayores aprendizajes, ¿no? Esa interacción y el poder dar servicio no solo a los pacientes privados, sino a todos aquellos pacientes que lo necesiten, ¿no? Eso ha sido, digamos, un poco fue la visión inicial del hospital. No querían ser meramente un operador privado, por decirlo de alguna forma, sino querían poder atender a aquellos pacientes que por lejanía, ten en cuenta que nosotros somos 7 islas, ¿no? Y de alguna forma el territorio está fragmentado, pues que por lejanía pudiéramos acercar determinados servicios a las islas menores y también, digamos, por la tecnología un poco, por la vanguardia de la tecnología que se empleaba, pues también compartirla, ¿no? con el entorno público. En este sentido, en el año 2009 se hizo un hospital en el sur de Gran Canaria, que es un hospital que tiene una vocación comarcal, es decir, para que ustedes hagan una idea de la distancia del norte al sur, igual para ustedes en la península no es mucho, para nosotros lo hacemos, tenemos otra escala mental, ¿no? Son unos 65, 70 kilómetros, pero sí que es cierto que para determinados procesos, digamos, de urgencia en el ámbito hospitalario, pues una distancia que empieza a ser ya considerable. Entonces se montó un hospital con la idea de que fuera el comarcal de la comarca del sureste de Gran Canaria, perdón. Y ha sido un proyecto muy bonito, es decir, el poder acercar a aquellos pacientes que viven en esa zona y a los turistas que visitan el sur de la isla, que no nos podemos olvidar que al final son el motor económico de Canarias, pues el poder acercar la salud a ese entorno y a ese contexto ha sido muy, muy gratificante.
Qué bonito, qué bonito. Pues me alegro mucho. Terminando un poco la entrevista, me gustaría preguntarte cómo crees que empresas, pues, bueno, más pequeñitas, más disruptivas y startups como la nuestra, como Legit Health, bueno, un gran grupo hospitalario como el tuyo, con la reputación que tiene Hospitales San Roque, ¿cómo crees que pueden colaborar juntos? Pues mira, comentaba antes de forma informal que uno de los mayores errores que nosotros hemos cometido, digamos, en esta vorágine de cambios en los que se enfrenta un hospital día a día, que está continuamente, entre comillas, apagando incendios, pues se estropea una máquina, hay que reponerla, los quirófanos hay que ponerlos al día, las auditorías, etcétera. En ese, digamos, día a día tan complicado que tiene un hospital y que son 365 días al año, nosotros yo creo que cometimos un error que fue iniciar la transformación digital un poco más tarde de lo que deberíamos haberlo hecho. Bueno, un poco más, no, bastante más tarde de lo que deberíamos haberlo hecho. Y con una herramienta que no era la adecuada. Hemos tenido un poco que retroceder, pensar, pararnos y darle la importancia que merece todo lo que es la inteligencia o los software relacionados con la salud. Y hemos, nos hemos visto forzados a realizar un cambio en la orientación de lo que veníamos haciendo hasta ahora. Yo creo que ustedes tienen muchísimo que aportar. En un territorio como el nuestro, fragmentado, en el que el paciente muchas veces se tiene que desplazar en avión al hospital para ser atendido, en el que las personas muchas veces por dificultades de movilidad, etcétera, se les hace un mundo el realizar ese trayecto. Yo creo que lo que tenemos que acercar es todas las herramientas posibles al paciente. Ya estamos en una sociedad muchísimo más tecnológica. El perfil de paciente va a cambiar mucho en los próximos 10, 15 años, porque ya va a haber un cambio generacional tan importante en los que ya la cultura informática está, digamos, en el ADN, porque hasta ahora todavía tenemos un segmento de la población que no es digital, no es tecnológica y de alguna forma no es capaz de utilizar determinadas herramientas, pero eso está cambiando muchísimo en la forma de citar a los pacientes, en la forma de abordar las consultas, en las formas de evaluar diagnóstico. Yo creo que todas las herramientas que de alguna forma ayuden a evitar traslados innecesarios, a priorizar a los pacientes, a discriminar entre un diagnóstico prioritario y uno no, que no sea tan prioritario y por lo tanto podamos calmar al paciente, etcétera, aportan muchísimo. Yo creo que el futuro de la medicina va a pasar necesariamente por la discriminación de los pacientes, es decir, yo creo que se van a tener que utilizar herramientas informáticas que prioricen, incluso que sean capaces de decidir qué pruebas diagnósticas son necesarias a un paciente previo a la consulta del médico, para que cuando el médico vea al paciente no haya que tener una duplicidad de la visita, es decir, ya pueda enfocar al paciente con una mayor eficacia y agilidad y por lo tanto una menor demora que en algunos diagnósticos es tan importante. Yo creo que empresas como las de ustedes son muy, muy necesarias y que sin duda van a cambiar el paradigma de lo que es la medicina que conocemos hasta ahora. Nosotros, bueno, la sociedad española tiene una asignatura pendiente que es el déficit de profesionales sanitarios que tenemos, es decir, se ha puesto de manifiesto con el COVID, pero todos los que trabajamos en el sector ya lo sabíamos, hay un déficit de profesionales. Esto no va a ser fácil de solucionar, porque evidentemente si se amplían las plazas, las facultades de medicina o de enfermería o las plazas MIR, etcétera, eso pues hasta dentro de X años no vamos a ver los resultados y por lo que estamos viendo nosotros está siendo no tan sencillo el lograr, digamos, ese incremento de profesionales. Por lo tanto, ahora de lo que se trataría es de buscar una solución que evidentemente va a ser una herramienta informática de la inteligencia artificial con software específicos orientados precisamente a discriminar lo prioritario de lo que puede esperar y de alguna forma también de ejercer un efecto tranquilizador, es decir, muchos de los pacientes que creen que lo suyo es prioritario, ejercen mucha presión, tensión en el sistema, ¿no? De citas, oye, pues quiero que me vean ya, y a lo mejor lo que necesitarían es simplemente alguien que les diga, tranquilo, en el 90% de los casos como el tuyo no tiene mayor importancia, vamos a ir adelantándote con X pruebas, y eso
seguro que lo puede hacer un algoritmo diagnóstico orientado a ese paciente en concreto. Entonces, bueno, pues eso también ejercería un factor, digamos, tranquilizador sobre el paciente, ¿no? Y que a veces es casi más importante que un diagnóstico, ¿no? Entonces, el saber que estoy esperando, pero que puedo esperar, porque al final todo este colapso de la sanidad en el contexto COVID ha colapsado tanto al sistema público como al privado. En Canarias, en el sector privado, tenemos la mayor lista de espera que hemos tenido nunca. Es decir, hay especialidades que tienen varios meses de retraso en poder ver a los pacientes. Hay especialidades, además, en las que se podría resolver esta espera de forma telemática seguro, o sea, con herramientas informáticas. Y que no necesitarían una consulta al uso y se podría hacer un circuito de diagnóstico y de tratamiento del paciente que dejara al paciente satisfecho y tranquilo y bien diagnosticado, que al final es de lo que se trata, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que estamos en un momento de disrupción, de cambio cultural, tanto en el gremio médico como en la sociedad en general. Yo al principio era muy reacia a la no presencialidad, es decir, yo soy una médico que empecé mi ejercicio profesional de forma tradicional. Cada vez he ido incorporando más herramientas. Nosotros con los pacientes diabéticos que tienen bombas de insulina o que ellos nos mandan a través de herramientas informáticas orientadas a ese propósito todo lo que es su perfil de glucemias en el día, y nosotros desde el remoto somos capaces de cambiar sus pautas de tratamiento, ¿no? Eso lo empezamos a hacer hace ya 4 o 5 años, hemos tenido muy buenos resultados, hemos hecho sentir al paciente mejor, porque al tener que, al poder ahorrarle un número de visitas presenciales, pues a aquellas personas jóvenes que tienen un horario de trabajo complicado o simplemente que viven lejos del hospital, pues obviamente se sienten, entre comillas, menos enfermos y menos obligados a tener que ir al hospital y por lo tanto son capaces de tener una mayor calidad de vida, ¿no? Que es de lo que se trata, de poder utilizar estas herramientas para mejorar la salud, y la salud también, ahí va implícito la calidad de vida, ¿no?